Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu misericordia de seguir utilizándonos a pesar de nuestra condición rebelde que tenemos aún en nuestra naturaleza de aferrarnos más a las cosas de este mundo, a las cosas de aquí, en lugar de mirar arriba y mirar a lo que tú nos indicas, que es para siempre, que es eterno. Entonces te pido que nos sigas alentando a seguir adelante, a buscarte, a tener la perspectiva eterna y no terrenal de estas cosas que vemos y con las que lidiamos cada día. Muchas gracias también porque, bueno, a nivel de la situación actual sanitaria parece que las cosas están un poco mejor, pero ayúdanos siempre, sea cual sea el contexto que tengamos que vivir, a ser fieles a ti y amarte sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con la aventura de seguir el pueblo de Israel, caminar juntamente con el pueblo de Israel, que es lo que hemos venido haciendo las últimas semanas, en el libro de Éxodo. A modo de resumen, en capítulos anteriores, ¿no?, como dirían las series, lo que hemos visto es cómo el pueblo sale liberado de Egipto por mano de Dios a través de unas plagas que al final doblegan el corazón del faraón, alguien que no era una persona común, sino sobre todo para los egipcios era ni más ni menos que Dios. Entonces él tiene que asumir y doblegarse ante sus seguidores, reconociendo que no es Dios, sino que solo hay un Dios verdadero y él es el que manda. Y a pesar de su duro corazón, finalmente, a través de la última plaga, el faraón da su visto bueno para que salga el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel sale y llegan al Mar Rojo después de unos días andando, mientras que el corazón de faraón se endurece aún más y dice, bueno, yo los había dejado ir pero para adorar, no para que se marchen. Entonces coge su ejército y les va a perseguir. Con lo cual el pueblo de Israel, decíamos en otra predicación anterior, se encuentra entre la espada y la pared, entre un callejón sin salida, teniendo delante el Mar Rojo, incruzable, y teniendo detrás el ejército del faraón. Es un bocadillo y es muy difícil salir de esta situación en que se encuentra, y la situación angustiadora de decir, vamos a perder a nosotros nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hijos, porque nos van a arrasar. Pero en cambio Dios tiene otros planes y decide obrar de forma milagrosa una vez más, en este caso para liberar al pueblo, separando las aguas del Mar Rojo. Y hacíamos mención a ese detalle tan interesante que vimos hace un par de semanas, en el que cuando llegan al mar, pues Dios, a través del ángel de Jehová, que les guiaba y estaba delante del pueblo de Israel, pasa a ponerse la retaguardia a detrás, para estar entre el pueblo de Israel y el ejército de los egipcios, y de alguna manera proteger en ese momento, expresándose con una columna de humo, y decíamos durante el día o por la noche una columna de fuego que iluminaba al pueblo. Pero como habíamos leído en Éxodo 14:20, dice que iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas. Es la misma cosa, la capacidad de Dios para hacer que una misma cosa pueda ser nube, o por la noche luz, y tinieblas a la vez, que era el detalle misterioso que muchas veces dejamos desapercibido, ¿no? Pasaba desapercibido en otras ocasiones, y decíamos que la Biblia es prueba de ello. La Biblia ilumina, es luz, pero también va a ser algo que condene a aquellos que rechacen escucharlo. Los milagros de Jesús eran luz para los que creían, pero en cambio también era condenación para los que decían, este milagro, es decir, reconozco que es un milagro, pero este milagro es de Belcebú, príncipe de los demonios. Por lo tanto, al final, en un sentido, Dios confunde también a los carros del faraón, y finalmente, cuando es la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando ya raya el alba, sale el sol, y es cuando llega la ejecución del juicio, y bajan las aguas y acaban con los egipcios, ¿no? Y eso nos recordaba también cómo Pablo ya nos indicaba que estábamos en el último tiempo también, y que por lo tanto está rayando el alba, a punto de que
surja la estrella de la mañana y estamos en las últimas horas de la noche, haciendo referencia a la historia de la humanidad, antes de que venga el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Nos encontramos aquí ahora. Entonces, el pueblo de Israel es liberado, ya se han cerrado las aguas, hemos cruzado el pueblo del el Mar Rojo, y ahora ¿qué pasa? Bueno, ¿recordáis el último versículo del 14 que decía: e Israel vio el gran poder que Yahweh había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh, a Dios, a Jehová, y creyeron en Jehová y en Moisés su siervo. Por lo tanto, temieron a Dios, creyeron a Dios y creyeron al siervo que él había enviado. Y ahora vamos a ver qué viene después de esto. Después de esto lo que viene es alabanza, porque fijaos que el capítulo 15, imagínate, hasta el versículo 18, es una alabanza, es un cántico de Moisés alabando a Dios por lo que había hecho, ¿no? Prácticamente todo el capítulo 15. Después de la liberación viene la alabanza a Dios. ¿Qué viene si es el hombre el que consigue por obras salvarse? La alabanza al hombre, ¿no? ¿Qué es lo que provoca las religiones? La alabanza al hombre, porque es él el que consigue por obras ganarse un cielo, un paraíso, un nirvana o lo que sea. Entonces, el plan de Dios es distinto. Y una de las cosas que deja clara en el Evangelio, en toda su escritura, es que es Él el que salva, no nosotros. Y por lo tanto, ese fue un buen ejemplo. La gente acaba alabando a Dios, no a las personas. Esa es la alabanza provocada por la acción de Dios, y en este caso en la liberación. Y lo que vemos en el capítulo 15 es un cántico nuevo, ¿no? Los cánticos nuevos que se hacen referencia, nosotros también, nuestras canciones, cantaré un cántico nuevo. Cuando alguien canta un cántico nuevo, es que Dios ha hecho algo nuevo. Entonces, la persona ve esa acción de Dios y lo que hace es cantarle, alabarle, a veces quizás sin mucha conexión, pero es interesante ver también a nivel de cánticos que el cántico de Moisés va repasando lo que ha hecho Dios, ¿no? Eso es interesante también. Yo creo que hay muchas formas de cantar y hay muchos tipos de cánticos, pero a veces quizás las canciones dicen poco, ¿no? Pero aquí explica todo lo que ha hecho Dios. Y en eso consiste el cántico. Entonces vamos a ir justamente después de la alabanza, en el versículo 22 del capítulo 15, y vamos a leer hasta del 22 al 27, estos versículos para terminar el capítulo. Y dice así: y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí le puso estatuto y decreto, y ahí lo probó al pueblo. Y dijo: si oyes diligentemente la voz de Yahweh tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Y llegaron a Elim, y había ahí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este es el texto. Así que después de este gran triunfo de Dios, no de Israel, este gran triunfo de Dios, y de ver la acción milagrosa de cómo ha obrado, de haberle alabado, el pueblo sigue su camino, porque no ha acabado su camino. Entonces, hay que andar. Y el pueblo lleva 3 días andando, 3 días. Y tiene un problema, que no tiene agua. Y después de 3 días llegan a un lugar que sí hay agua. Hay agua en ese lugar. Pero cuando beben de ella, no se puede beber esto. Dicen los comentaristas que en estas zonas
a causa de la alta mineralización de las aguas, justamente provoca esto, ¿no?, en esos pozos. Entonces no podían realmente beberla de lo amargo que era, ¿no? Entonces es cuando el pueblo murmura contra Moisés. ¿No acabamos de leer que hace solo 3 días que habían visto el mar abrirse de par en par y andar 9 kilómetros en seco? 3 días solo, 3 días después de decir el texto, que es bíblico, y que dice que temieron a Dios y creyeron en Moisés, su siervo, pero en quien creyeron, en el enviado de Dios, ya están murmurando de él 3 días solo después. Bienvenidos a la naturaleza humana, ¿no? Nosotros que reconocemos a Dios, pero en un día y medio estamos en nuestras tareas y a saber lo que vivimos y a saber lo que hablamos, y también caemos en cosas que probablemente cayó también el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo manifiesta su reconocimiento a Dios y a su siervo Moisés, pero es como nada, ya ha caído. Entonces me gustaría detenerme un momento en el asunto de la murmuración, porque a partir de ahora en adelante, en la historia de Israel, vamos a ver que es un pecado constante. Es muy fácil que aparezca la murmuración. Y la murmuración es uno de los pecados más destructivos que aparecen en la Biblia. Y a los que nosotros no prestamos tampoco demasiada atención, no son muy llamativos. No hablamos mucho, no es un término que aparezca mucho en nuestras conversaciones sociales, el asunto de la murmuración. Y no es porque no exista, es simplemente porque no lo identificamos. Si nos fijamos bien, las personas, ¿no?, las personas nunca murmuramos, siempre opinamos sobre asuntos, ¿no? Entonces es muy difícil detectar la murmuración, porque al final nosotros creemos cuando murmuramos que simplemente estamos dando una opinión. Y claro, todo el mundo es libre de opinar. Pero hay 2 características básicas que nos ayudan a reconocer cuando estamos murmurando. La primera, siempre hay un tercero o terceros. Siempre hay una tercera persona, siempre o más personas. Pero la murmuración se caracteriza porque uno habla con otro o con otros sobre otros. Siempre hay una tercera persona, ¿vale? Y además, cuando uno murmura, siempre murmura contra. No existe murmurar. O sea, uno no murmura al aire. Siempre es una acción ofensiva contra alguien, ¿no? Aunque luego sea muy suave, o bajo nuestra percepción sea muy, muy suave. Pero ¿qué dice aquí? Y murmuró el pueblo contra Moisés. Por lo tanto, siempre es una acción ofensiva hacia otro, en este caso a un tercero, ¿no? Y en segundo lugar, siempre tiene un tono de queja que se expresa de forma oculta. Es decir, no es una queja evidente que coges a la persona directamente, deja de ser tercera persona, sino que vas a él y le dices, oye, mira, esto no me parece bien porque tal, sino que la persona no está presente y a veces, por eso hablamos del murmullo, ¿no? Cuando es colectivo y se habla siempre entre dientes, por lo bajini, etcétera, ¿no? Esas son las 2 grandes características de la murmuración, que si, por ejemplo, lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, da justamente estas 2 características, ¿no? Hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. 2, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Y generalmente, pues esto se da bastante y creo que es más fácil verlo si nosotros lo aterrizamos en un contexto real, ¿no? Porque si no, pensaremos que cuando aquí la Biblia nos está diciendo y murmuraron contra Moisés era como que era a lo loco todo, ¿no? Yo no sé cómo lo hacían mis padres para aguantarme a mí y a mis hermanos cuando íbamos en coche hasta Galicia, ahora que tenemos aquí una representación de visita. No sé cómo hacíamos para ir, cuando éramos pequeñitos, desde Barcelona hasta Galicia, casi 12 horas en coche, con un Talbot Horizon del 80,
¿sabes? Eso no tenía, vamos, ni aire acondicionado, ni nada. Además, nosotros éramos bastante peleones, estábamos todo el día chinchándonos, molestándonos. Además, recuerdo que ese coche azul, o sea, el acolchado donde te sentabas tenía como una línea de plástico finita, dura, ¿no? Y yo diría que por el calor y tal se habría como resquebrajado. Entonces, si hacía calor ibas con pantalones cortos, pues esos, como esas roturas te cogían te pellizcaban, ¿no? A veces, entonces ya era como, o sea, si estabas quieto es que ¡ah! ¿Sabes? Y entonces estábamos todo el día peleándonos entre nosotros, ¿no? Entonces yo realmente era alucinante, porque yo cuando lo pienso ahora digo, no sé, mamá, ¿cómo lo hacías? Y con el Papa ahí aguantándonos, ¿no? Preguntando cada 5 minutos, ¿cuándo arribarem? ¿Cuándo arribarem? Ya está, ¿sabes? Eso que acabas de salir, quedan 12 horas aún y estás preguntando aquí en la salida de Martorell, ¿cuándo arribarem? O sea, es terrible, ¿no? Es pesado ir de esta manera, pero, ¿sabes? Nuestros pies no se cansaban. No teníamos que caminar, nuestras sandalias no se desgastaban, no entraban piedrecitas dentro, ni nos molestaban. No nos quemábamos por el sol, nosotros en el viaje. Si queríamos detener la marcha, lo hacíamos. Si queríamos beber, parábamos, bebíamos. Si queríamos comer, parábamos, comíamos. Si teníamos sueño, dormíamos. Nuestra queja era, me aburro. Sin embargo, pienso, y ahora como padre, llevar, por ejemplo, a mis hijas de 4 y 8 años por el desierto, no con una maletita, no, toda tu casa, todo lo que llevaras, todas tus pertenencias, todo tu hogar, encima. Bajo el sol abrasador, sufriendo por ellas, porque cuando se tiene hijos es como que tú puedes sufrir por ti mismo, pero claro, el sufrimiento del otro es que te come, ¿no? Entonces, imagínate esos pequeñitos no quejándose porque se aburrían. Esas personas se quejaban porque tenían hambre. Y si habían bebés, el bebé lloraba. ¿Sabes lo que es ver a un bebé que no depende de sí mismo? No se puede espabilar. Llorar y llorar, todas las familias conjuntas. No estábamos hablando de 5 personas, de 1 millón probablemente, andando, con lo cual también la rapidez para ir. Quien no se cae, quien no está enfermo, 1 millón de personas, uno debe estar con fiebre, el otro. Entonces no es fácil. Ir por el desierto, andando, 3 días ya, la gente tenía sed. Entonces, pues iban en familia, seguramente, pues no tardaríamos mucho en comenzar a escuchar cosas o a decir, ¿no? Oye, ¿tú crees que Moisés sabrá dónde nos lleva o qué? No sé, a lo mejor está dudando, ¿sabes? Porque hace ya 3 días y tampoco nos han informado nada. Aquí no hemos recibido ningún tipo de información. Pues a mí me ha dicho mi prima, que está en contacto con los de Zabulón, que están más adelante. Se ve que dicen que no toca mucho, ¿eh? Porque últimamente, ¿quién te lo ha dicho? Sí, bueno, son de la segunda fila, entonces lo saben, se ve que no está muy bien, ¿eh? Yo no sé si le ha dado una insolación o algo, pero no atina, ¿eh? Entonces, claro, fíjate que no hemos insultado ahí, ¿no? No hemos insultado, pero estamos hablando de un tercero, censurado su acción, que dice andar por aquí. Pero ahí nadie, oye, he dado mi opinión, ¿sí o no? He dado mi opinión, yo no he faltado el respeto a nadie. Pero esto es. Entonces eso se va extendiendo, ¿no? Y eso llega, porque a veces dices, que la murmuración suya era como, bueno, dice, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? ¡Guau! ¡Qué agresivo!, ¿no? O sea, no, es así. Entonces la cosa va surgiendo y cuando no te das cuenta estás hablando desde la perspectiva humana, olvidando que Dios te acaba de sacar hace 3 días de una situación de muerte y que ese Dios va adelante. Él es el que guía. A todos nos cuesta confiar, ¿no? Pero es así. Tienes evidencias, pero fácilmente tu mente se va a las cosas de aquí. Porque estás en un contexto que no te lo ponen fácil y tienes a los niños y tienes una situación muy complicada. Y eso va sucediendo, ¿no?
Entonces, Moisés se entera de ello y clama a Dios, y Dios hace el milagro de convertir las aguas amargas en aguas dulces en Mara. Antes de verlo con más detenimiento, puede que esto nos haga pensar en un sentido, bueno, pero el pueblo murmuró, pero mira, al final, porque murmuró el pueblo, tuvo aguas dulces, ¿sabes? O sea que al final, no, fue porque Moisés clamó, pero además, ¿cuál era el propósito? El propósito de Dios no era Mara, era Elim. ¿Y qué hallaron en Elim? Porque ese no es la tierra prometida, pero era la siguiente etapa. La siguiente etapa justamente era fuentes de agua dulce, era palmeras, era zonas de sombra para que pudieran descansar y reponerse. Entonces, ¿qué fue Mara? Mara fue una prueba. No era el propósito inicial, pero ahí murmuraron, clamaron y Dios al final hizo esto. 25, versículo 25, entonces él clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí le puso estatuto y decreto y allí lo probó al pueblo, ¿no? Y hay una cosa muy interesante aquí, que cuando dice que Dios le mostró un árbol, el verbo, que en realidad en hebreo, el hebreo es muy rico en este sentido, la palabra mostrar es raíz de la palabra Torá, que será la ley, y Torá significa instrucción. Así que en ese momento Dios no simplemente le está diciendo, oh, mira un árbol, ¿no? Sino que justamente le está instruyendo a través de lo que le va a enseñar. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque Dios, cuando muestra cosas, siempre hay un propósito de instrucción detrás. Es con un propósito. Fijaos que cuando están ahí los discípulos con Jesús, y los discípulos, ¿qué hacen? Le muestran el templo, ¿no? Mira las paredes y mira qué edificio tan bonito, mira Jesús, qué grande este... Y le enseñan para grandeza. Pero Jesús, ¿qué hace? Mira, ¿veis esto? Toma, agarra la imagen que le están diciendo y dice, ¿veis esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué hace? Instruirles sobre las cosas que van a venir. Entonces, cuando Él muestra algo, es para instrucción. Y aquí le enseña la rama o este árbol, ¿no? Que es lo que va a endulzar justamente las aguas. Y lo echa a las aguas y las aguas se vuelven bebibles. Cuando habla de dulzor no significa que tenga azúcar, sino que realmente se volvieron buenas las aguas para beber. Y todos sabemos cuán fácil es amargar una cosa, pero cuán difícil es volverla dulce cuando algo está amargo, ¿no? Nosotros en nuestro menú pautado, los jueves nosotros hacemos lentejas, ¿no? Y bueno, lentejas un poco pochaditas con el jamoncito y tal, sin choricito, porque algunos tenemos colesterol. Pero bueno, lentejitas y tal. Y claro, ahora aprovechamos ya el potaje de lentejas también para hacer la sauna, ¿no? Con el calor que hace. No, es broma. Ahora lo que estamos es cambiarlo, hacerlo fresquito, ¿no? Con tomatito cherry, con jamón, con atún, etcétera, ¿no? Pero lo explico porque un jueves nosotros acostumbramos a echarle laurel, un par de hojas de laurel, ¿no? Para darle gustito. Y en una ocasión, yo no sé qué pasó, porque a ver, tampoco había un árbol ni nada, ¿no? Pero en una ocasión me acuerdo que, claro, lo dejamos reposar y luego probé y dije, uff, wow, era súper amargo. O sea, un toque de laurel, un toque de mineralización, como que le daba un punto, ¿no? Bueno, pero esa vez, y además, si cogías la cuchara por donde estaba el laurel, es que no se podía comer. Entonces, ¿cómo solucionas esto? No es posible solucionarlo. No hay manera. Las cosas que están destruidas es muy complejo. Y hablamos ahora de relaciones, imagínate, ¿no? Las relaciones humanas, cómo se restituyen y qué fácil se rompen. En este caso, Dios quiere instruirles, quiere enseñarles algo, endulzando y reparando lo que no podía ser consumido ni bebido y que era necesario para vivir. O sea, no estamos hablando aquí de una delicatessen, es agua. Sin agua te mueres. Y Él hace que puedan beber. Y les dice, versículo 26,
si oyes diligentemente la voz de Yahweh, tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Ese es el estatuto que les da. Esa es la base. Entonces, Dios muestra a través de esa ambivalencia entre lo amargo y lo dulce para poner un estatuto, para sentar unas bases. Si no atendéis, será amargo; si atendéis, será dulce, ¿no? Y hay dos cosas aquí que quería comentar y que creo que son de una enseñanza muy, muy buena, ¿no? Y me sirvieron para mí. La primera es, fijaos qué dice Dios. Dice: si prestas oído y haces lo recto ante los ojos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto vendrá sobre ti, ¿no? Es decir, que si no lo haces, ¿no?, esas dolencias que vinieron sobre Egipto vendrán sobre ti. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre Israel y Egipto? ¿Son mejor nación, Israel? No, es exactamente lo mismo. No ganó Israel. La única cosa que diferenció fue que escucharon. Entonces, Dios les dice: la única cosa que va a diferenciaros a vosotros del resto es si me escucháis. No hay una nación mejor que otra en este mundo. No hay una nación que, como que a Dios, no sé, le parezca buena y las otras malas, ¿no? ¿Y cómo dices esto? Bueno, es bíblico. Romanos capítulo 3, del 10 al 18, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice: no hay quien haga lo bueno. Justamente, ¿a qué se refería? A gentiles o griegos en este caso, o a judíos, hebreos, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien oiga. Es que no hay nadie que lo haga, ¿eh? Nadie. Ni egipcios, ni israelitas, ni españoles, ni tal. Claro que habla en Romanos también, dice: no, es que a ellos se les concedieron los oráculos de Dios. Sí, a ellos se les dio a conocer lo que Dios iba a hacer, pero eso no los hizo más buenos. Lo único que hace acepto ante Dios a una persona es que le escucha y le obedece. Y si marca un camino de salvación y lo sigue, va a ser salvo. Ojo, no va a ser salvo. ¿Qué va a ser? Sanado. Y será salvo, ¿no? Pero fíjate cómo se presenta aquí Dios. Se presenta como el sanador. Si oyes, si prestas oídos, si obedeces, entonces yo soy tu sanador. Si cumples mis estatutos, entonces serás bueno. No serás bueno. Entonces te sanaré, porque hallarás gracia ante mí, que es la gran diferencia. Yo seré quien te sane. ¿Por qué? Porque sigues estando enfermo, sigues teniendo un problema conmigo, que eres pecador. Cumplir mis estatutos no te va a salvar ante mí, pero vas a ganar favor y te va a ir bien. Claro, entonces yo seré tu sanador. Y quitará nuestro corazón de piedra y pondrá un corazón de carne que aprenda a obedecerle. El ser humano necesita sí o sí una restauración. No necesita un cambio de conducta, necesita ser restaurado completamente. Si tú enseñas a un cerdo a lavarse bien, leía en un libro de Spurgeon hace poco una referencia a ello, ¿no? Porque además el puerco es algo que aparece también referencia, especialmente en el Nuevo Testamento. Si tú enseñas a un cerdo a lavarse bien, o sea, a ver, ¿qué va a hacer el puerco? Se va a meter otra vez en la charca, es que no hay más. El puerco siempre va a hacer esto, ¿no? ¿Y es considerado el gato? O sea, es que no hay quien lo ensucie al gato. Es una pasada. Es limpio, delicado, va saltando, a veces tiene un poco de mala, ¿no? Pero bueno, pero es limpio.
es muy limpio. Intenta mojarlo, bueno, es que no hay manera. Y cómo se lame él, se limpia, etc. Entonces, ¿qué pasa si tú transformas un cerdo en un gato? ¿No? Que sería la única manera de que ese animal se mantuviera limpio. Ahora, ¿el gato puede caer y ensuciarse? Claro que puede. Pero, ¿cómo lo va a evitar, Inténtalo, meterlo en un charco al gato. Puede, pero en su naturaleza está el mantenerse lejos. Y eso en un sentido, con esta ilustración, ¿no?, es lo que pasa también con los seres humanos. Necesitan una transformación desde dentro realmente. Porque aunque aprendamos conducta, nuestro corazón va a seguir deseando las mismas cosas. No hay cambio. Necesitamos un cambio de corazón. Y quiero acabar con un texto de Jesús. Bueno, es de Isaías, pero está en el Evangelio de Mateo. Mateo 13, ¿no?, que hace referencia justamente al pueblo de Israel. Mateo 13, versículos 14 al 16. Jesús habla del pueblo de Israel, ¿no? Y dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Para todo el ser humano es necesario conocer a Dios no como un Dios en el que creer mientras pasa esta tierra, en una religión que escoger, sino es necesario que conozcan a Dios como su sanador. Y para eso es necesario que reconozcan que estamos espiritualmente enfermos. Y para eso es necesaria la acción de Dios. Pero hay salvación para aquellos que lo reconocen. Y voy a terminar orando para que eso también sea posible y aquellas personas que saben y que han escuchado la Biblia también puedan acercarse a Dios. Padre, te pedimos que esas personas que en algún momento han escuchado de ti a través nuestro o no, pero que han escuchado tu palabra, pues tú les hagas entender que están enfermos, que están necesitados fuera de ti. Y eso es imposible para nosotros. A nosotros danos poder para ser valientes y seguir hablando de ti, independientemente de las circunstancias. Pero por favor, sé sanador de muchas personas más. Y a nosotros también, aunque como gatos a veces sí que es verdad que rechacemos el pecado y que cuando uno de nosotros cae, pues realmente lo rechaza o siente asco al pecado, pero que realmente sigas haciendo la obra, sigamos manteniéndonos cogidos a ti, a tu fidelidad, sabiendo que aquí solo hay uno que puede cambiarnos, solo hay uno que puede salvarnos y ese eres tú. Que nunca el mérito de las cosas esté en nosotros, porque somos idólatras y lo vamos a intentar, Padre. Pero que no sea así. Ten misericordia de nosotros, Señor, y de los que aún no te conocen, para que puedan hacerlo ahora que ya raya el alba. En el nombre de Jesús, amén.